Feliz día para todos nosotros, los que estuvimos en el mundo del trabajo y ahora lo seguimos de cerca desde la pasividad, pero que sigue siendo un trabajo porque nos sentimos unidos a todos los trabajadores del mundo, a todos los trabajadores del Uruguay, a todos los trabajadores de la familia. Siempre estamos en ese mundo, es en el que mejor nos sentimos, en el que siempre vamos a perseverar. El ¿Qué día de tenemos hoy para hoy? se presta para que nosotros hagamos algunas consideraciones, porque, bueno, aprobada como fue esta ley que perjudica a los trabajadores fundamentalmente y a los futuros trabajadores, perjudica a nuestros hijos, perjudica, y no quiero que perjudique a nuestros nietos. Este, Cabe pensar entonces qué se va a hacer en el futuro, cómo se va a modificar esto que está generando perturbaciones de esta naturaleza, ¿no? No solo la ley sobre mal llamada seguridad social, sino la ley de retroceso en materia de prestaciones de un servicio tan esencial como es la pasividad y las pensiones, no solo en ese retroceso, sino como en otros retrocesos que estamos viviendo con la política neoliberal aplicada. ¿Cómo vamos en el futuro a reencontrar el camino, que se preserven los derechos del pueblo, encontrar el camino en que se logre un país con estabilidad, un país con crecimiento y un país con, sobre todo, distribución del ingreso mejor, cada vez mejor? Este es el punto que me parece importante señalar hoy, reflexionar hoy con los estimados amigos de Andares, los que nos siguen de cerca, los que nos empiezan a seguir, los que están en sus casas y nos van a seguir después por otra vía. Nosotros entonces podemos empezar a pensar hacia adelante, hacia los tiempos que vienen. El camino electoral es un camino que hemos decidido transitarlo, y cuando se decide transitarlo de esta forma, hay que poner toda la carne en el asador. Entonces, ¿cuál es el programa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a conseguir que la gente primero nos apoye para revertir estos sucesos que se están dando ahora, y luego para que nos apoye no solamente para ponernos en el gobierno, sino que nos apoye para desde el gobierno ejecutar acciones que satisfagan las demandas de los ciudadanos? Entonces, creo que hay que escapar de algunas trampas que toda este marketing, que es un marketing del gobierno, pero también es un marketing de la ideología neoliberal, estas trampas que nos han impuesto de alguna manera y que a veces no ni siquiera, hay gente que ni siquiera las percibe. ¿Trampas Eh, como cuáles para lograr percibirlas? Le doy por sí, aludido. no. eh, una de ellas es: ustedes son populistas. Y el populismo ya de por sí se le ha dado una connotación negativa, y entonces cuando, como antes se decía, comunistas, y se le da una connotación negativa, creo que ahora eso se está de a poco superando, pero en la palabra populista se ha dado la idea de que que es populista está engañando a la gente. Se está dando la idea, y yo diría, yo
ser populista me parece que prefiero a ser oligárquico, ¿verdad? Es decir, populista sí es ser populista, es estar del lado del pueblo, de hacer cosas que le, le sirven al pueblo, bueno, soy populista. Entonces, se ha dado esa connotación negativa de También un se ha término. dicho, Carlos, también se ha dicho como que son populistas porque en realidad dicen cosas que después no van a poder cumplir. Lo Ahí dicen, está. lo dicen como Y para quedar bien. Yo diría que este eso es gobierno es populista. eso es una de las cosas. Lo otro es justamente cosas que no se van a poder, ustedes dicen eso, pero no lo pueden cumplir, no lo van a poder cumplir de ninguna forma. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que somos gente que de alguna manera está engañando al pueblo porque le está planteando demagógicamente cosas que después no va a cumplir. O sea que una cosa es el populismo, otra cosa es la demagogia. Son dos cosas que no van de la mano, no van de la mano. Entonces, yo creo que hay que plantear cosas que le sirvan al pueblo, que más le sirven al pueblo y hay que priorizarlas. Hay que no dar ese mensaje genérico de que cada capítulo del programa dice vamos a hacer más viviendas, en el otro capítulo vamos a proteger a la parte más problemática que son los niños. Vamos, en otro capítulo decimos la educación es, es lo más importante. En el otro capítulo decimos el comercio exterior va a ser de tal o cual manera, eh, y no priorizamos. Tenemos que decirle en este momento al pueblo que hay cosas que son más importantes que otras, que vamos a contemplar todos los aspectos, que vamos a apuntar para tal lado, pero que hay aspectos en que son más sensibles, más urgentes y que hay que atenderlos prioritariamente. Y no tener miedo, no caer en las trampas de que nos digan que estamos haciendo demagogia o populismo en el mal sentido. Estamos tratando de llevar adelante un programa y no acobardarnos porque nos van a tildar de que somos utópicos, demagógicos o algo así. Pero Eh, permíteme una interrupción, Carlos. Cuando prometieron que iban a bajar los combustibles, ¿era por, eso, populista? Cuando por prometieron eso, que no iban a, no iban a hacer reforma de la seguridad social, ¿no era populista? ¿Qué era eso? ¿Cómo se llama? ¿O es claro. mentira? Y cuando Sartú dijo que iba a dar 100.000 empleos y tarjeta para sacar medicamentos baratos No, o Sartuno, gratis. Sartori. Sartori, por, pido Sartú, perdón al Sartú, que amigo Dios lo tenga Sartori. en descanso. No, disculpas al amigo Sartori. Este, eh, Dios lo tenga en su casa. Bueno, y así, digamos, como que hay un cansancio en la gente que a veces es cansancio de toda la política, porque son comportamientos que desprestigian toda la política. Yo creo que sí, que la viabilidad, en todo caso, porque no hay que achicarnos en que no hagamos tal cosa porque tal cosa ofende al poder constituido, y si desde el gobierno, que no es el poder, que no las tiene todas consigo, que no tiene los medios de comunicación, que no tiene todo el poder de la parte económica manejada. Si desde el gobierno se hacen cosas que pueden tener, digamos, resistencia de poder constituido, entonces más bien no las hagas. Ejemplo, ejemplo, la ley de medios. Eso es un punto que para mí fue bastante importante, y creo que es un punto en el cual no dimos en el clavo, no dimos en el clavo en los gobiernos que tuvimos del año 2005 al 2020. Porque la ley de medios se hizo, el poder constituido
hizo todas las chicanas del mundo para que no se aplicara, luego quedó, su contexto básico quedó afirmada, pero no se reglamentó, no se aplicó ni se reglamentó. Entonces, eh, por ahí entonces tenemos un problema de cómo nos manejamos frente al poder constituido. Si vamos al gobierno para allanarnos frente al poder constituido, si vamos al gobierno para hacer cosas que el poder constituido nos deje hacer, no vamos a hacer transformaciones. Y no Y te van a dejar. sin las transformaciones no hay cambio social, para eso no hacemos política de izquierda. Te ha cantado. Entonces, lo que pienso yo es que la viabilidad de las cosas tiene que ver con su financiamiento. Si hacemos cosas inviables, efectivamente, podemos generar o problemas laterales, daños colaterales, o podemos generar inviabilidades en términos de que la medida que aplicamos no tiene los resultados que nosotros desearíamos que tuviera. Entonces, Carlos, sí, a vos, para vos, una pregunta que la tengo acá. Te la tengo que sí. decir. ¿Podemos hacer algo con el tema de la CEFAP? No ahora, por eso estoy pensando ya en términos electorales, porque el referéndum no puede haber sobre este tema porque es un tema del Poder Ejecutivo. Entiendo yo, a menos que se le busque la vuelta, que se haga un referéndum sobre que no haya en la seguridad social ni en la salud, no haya, bueno, lucratividad, ¿no? Que no sea lucrativa, que no se considere mercancía. Ujú. Entonces ahí sí estamos eliminando de hecho la SAFAP y estaríamos entonces teniendo que cambiar toda la ley, le saca asidero a la ley, pero sería una vuelta difícil de De hacer. concretar. ¿Eh? Me Una vuelta parece que, difícil de hacer. claro, pienso que, por ejemplo, que ver con el apoyo de la gente antes, con un marco de apoyo popular que signifique presión sobre, no solamente sobre, sino sobre el poder poner el acento. Entonces yo creo, me parece a mí, que en los programas del Frente Amplio deben estar presentes, por supuesto, todas las áreas, todas las nuevas políticas que se van a poner en todas las áreas, por ejemplo, para mejorar el salario, esta gente no lo mejoró, para mejorar el crecimiento económico del país, que si se da, no se da con una redistribución negativa del ingreso en vez de una redistribución positiva del ingreso, es decir, favorable a los más necesitados contra los más poderosos. Eso va a estar dado. Eso es, de alguna manera, nuestras cartas de presentación, apoyados en los que ha sido el contraste de lo que ha sido los 15 años nuestro gobierno estos años, estos peores años de nuestra vida, que van a ser los 5 años del gobierno blanco apoyado por algunos aliados. Este, yo creo que entonces ahí va a haber necesariamente que estar puntualizando todos esos temas, la política exterior, la política de, salarial, la política laboral, desde los derechos laborales, reafirmar lo que fueron siempre los consejos de salarios y cómo fueron las pautas del Poder Ejecutivo, la actuación del Consejo de la actuación que tuvo el Poder Ejecutivo en esos consejos de salario. Luego tenemos
que pensar entonces con priorizar, y ahí voy culminando. Hay dos temas que a mí me parece que ellos tienen que sentirlo con mucha vivencia. Uno es el tema de la vivienda. Yo insisto, he insistido en el tema de la vivienda. Foodban, tenemos a una organización muy buena, que ha tenido muy buenos criterios, muy buena actuación. Tenemos un marco legal importantísimo con el cooperativismo en el tema de la vivienda, de aquella ley muy vieja que ha permitido el desarrollo de la ley cooperativa, pero que ha sido buena. Eh, Tenemos que pensar que había un fondo de viviendas que hay que recuperar, que el fondo de vivienda está allí, pero no se aplica, hay que recuperarlo. Tenemos que ser punzantes en el tema vivienda y ser agresivos, ser agresivos. Hay un fondo, que es el fondo que tienen las AFAP, que bien podría aplicarse a la vivienda. Es decir, eso implicaría una norma legal que diga que los fondos que depositados en las AFAP deben destinarse a la vivienda y que el Poder Ejecutivo garantizará esos fondos. Los fondos ya están en las AFAP, más allá de que la ley, nuestra consigna puede ser cambiar el sistema nuevamente sin AFAP, más allá de eso, pero los fondos que actualmente están acumulados en las AFAP se pueden destinar perfectamente a un plan de viviendas y una garantía del Poder Ejecutivo para que ese plan de vivienda tenga los retornos necesarios. El otro tema que yo creo que debería de estar presente, dada justamente que es un tema de seguridad social, en el sentido amplio del término, es el Sistema Nacional de Cuidados. Ese es algo que realmente importa muchísimo a mucha gente, le importa sí a las personas que necesitarían de ese sistema cada vez más. Vemos lo que son las casas en donde se atiende a las personas de edad, las casas de salud. Yo creo que es algo que está hiriendo a la conciencia de todos. Es un tema que podemos pensarlo en términos más agresivos también de lo que ha sido el sistema nacional implantado por el Frente Amplio cuando estuvo en el gobierno, en el último gobierno, pero que no se le pudo asignar recursos lo suficientes. Se le asignaron recursos para empezar un funcionamiento, pero no lo suficiente. Ahí tenemos un tema de liberalización del trabajo femenino que recae mayoritariamente sobre la mujer. Tenemos un tema de empleo, y no será fácil como poder instrumentar eso, pero hay que hacerlo desde ya. Es algo que nos podría distinguir ante la ciudadanía, es algo que quizás deberíamos de asignarle recursos y no un saludo a la bandera. Si no asignamos recursos es un saludo a la bandera y decimos vamos a hacer tal cosa, sería muy bueno hacerlo. Y ahí está el punto gravitante que yo considero que me toca más de cerca a mí por mi perfil de economista, y es la otra trampa. No se puede gastar más, no se pueden aplicar más impuestos. Eso nos limita. Si entramos en esa trampa, no hacemos política. La política es aplicar impuestos. Si queremos redistribuir ingresos, un punto fundamental para redistribuir impuestos es ponerle impuestos a los que tienen más, a los que pueden pagarlos, a los que no vamos a confiscar, pero vamos a exigirles que contribuyan en mayor grado al sostenimiento de las necesidades sociales, ¿eh? Y vamos a asignárselos a los que tienen menos. Eso es una forma de distribuir ingresos. Sin eso no podemos redistribuir ingresos adecuadamente. Es un instrumento fundamental. Entonces, no podemos caer en la trampa. Los uruguayos no pueden pagar más. Tenemos que A su ir. vez,
no podemos caer en la trampa de que si aplicamos impuestos a los más ricos, entonces los más ricos no invierten, entonces eluden. Bueno, si eluden, habrá mecanismos efectivos para evitar su elusión. Si sacan la plata al exterior, bueno, habrá medidas que puedan controlar ese extremo que no le sirve al país. Nos Si los tenemos que ir. ricos, ahí está. Entonces, hay posibilidades, hay recursos disponibles en los que tienen más y no estaríamos afectando el funcionamiento de la economía. Esas posibilidades existen, es viable desde todo punto de vista aplicar este tipo de soluciones y bueno, vamos a bregar de aquí en más a que el programa priorice estas cuestiones, estos temas y vamos a tratar también de trabajar y aportar para hacerlos que tengan la viabilidad del caso. Muchas Carlos, gracias. Carlos Viera, Hasta muchas gracias, te luego. agradezco.